A todos, buenos días hermanos de Rey Victorioso y algunas otras personas que nos acompañen en nuestra predicación de hoy, nuestra enseñanza del día de hoy, domingo 25 de octubre del 2020. Hoy volvimos a tener nuestra plática vía internet debido al anuncio del Ejecutivo del Estado sobre evitar reuniones de más de 10 personas, aunque en ese decreto no habla específicamente de asociaciones religiosas. Sí nos preocupa que, tomando en cuenta esa frase en el decreto, pudiera llegar Protección Civil o cualquier otra autoridad y darnos alguna multa o alguna clausura. En la semana iré a ver directamente qué cuestión hay sobre esto y ya les estaré informando. Vamos a aprender la palabra del día de hoy y quiero pedirte que ahí donde estés, cierres tus ojos y vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos ilumine, nos lleve a tu verdad, Padre Santo. Nosotros estamos aquí dispuestos a atender tu voluntad, a escuchar tu palabra y, lo más importante, Padre Santo, a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Alabamos y bendecimos tu nombre y que esto sea para glorificarte a ti, Señor. Y también, Padre mío, que tu pueblo, nosotros, seamos edificados en tu palabra, que es verdad y vida. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, gracias, mi Dios, gracias, papá. Amén, amén, amén. Hoy vamos a hablar sobre la vida de el apóstol Pedro. Es una plática muy pequeña, porque para hablar de Pedro yo estoy seguro que deberíamos tener varias sesiones, estudios más profundos, pero la intención es tomar algo de lo más importante de la vida de Pedro que puede a nosotros enseñarnos en nuestro crecimiento espiritual. Hace 15 días hablamos de Judas Iscariote, y vimos su actitud negativa a la presencia de Cristo, su actitud negativa a obedecer las palabras del Maestro, su actitud de querer hacer las cosas a su modo y su actitud de ser siempre un discípulo incómodo. Y pasa muchas veces en las congregaciones que hay hijos de Dios, que hay dentro del rebaño algunos que toman esa actitud de Judas. Pedro, pues como ya sabemos, su oficio era un pescador. Un día él y su hermano estaban pescando y pasó Jesucristo y les dice que le siguieran porque los iba a hacer pescadores de hombres. Dice la palabra en el libro de Mateo que ellos se levantaron al instante y le siguieron. Yo creo que en este momento no podemos decir que ellos lo siguieron por fe, porque no conocían a Cristo todavía, no sabían quién era esta persona de nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos qué estaba haciendo o cuál era el trabajo que él iba a tener. Entonces ellos se levantaron únicamente porque sintieron ese llamado y atendieron a ese llamado sin saber realmente lo que iba a pasar o cuál era el significado verdadero cuando él les dijo: yo les haré pescadores de hombres. Dice la palabra ahí, versículos antes, en el versículo 7, si no mal recuerdo, de Mateo 4, 17, perdón, Mateo 4, que Jesucristo ya estaba en su ministerio. Ya había él empezado a predicar, a enseñar de la palabra de Dios. Y no dice aquí si Pedro y su hermano habían oído de él, por lo que asumimos que para ellos Jesucristo era un desconocido, una persona que no sabían cuál era la meta o lo que iba a hacer. Únicamente oyeron su llamado y al instante, dice la palabra, atendieron y le siguieron.
La pregunta a ti que tal vez estés empezando a conocer de la palabra de Dios es si tú estás dispuesto a hacer lo que hizo Pedro y su hermano, de tomar esa actitud de dejarlo todo, como dice Lucas, lo dejaron todo y le siguieron. ¿Tú estás dispuesto en verdad a dejar tu vida pasada, lo que ha ofendido a Dios por tanto tiempo, para empezar una relación nueva, diferente, viva, de bendición con el Señor? ¿Y estás dispuesto a dejar todo eso para seguir a Cristo? Esa pregunta solamente tú te la puedes contestar. Y vamos a ver aquí básicamente 3 cosas que pasaron en la vida de Pedro. La primera, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14 y el versículo 28. Estaba pasando algo sobrenatural. Mateo 14, 28. Por favor, abran su Biblia en lo que yo abro la mía y empezamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra. Vamos a leer desde el 27. ¿Qué había pasado? El Señor estaba ataviado, cansado de recibir toda la multitud que venía a Él para escuchar sus enseñanzas, de sanar enfermos, de la gente que muchas veces le estaba presionando, ¿verdad? Porque el espacio a veces era pequeño y él estaba cansado, y dice la palabra que él se fue al monte después de despedir a la gente a orar, y mientras sus discípulos se fueron en una barca en el mar, ¿verdad? Y pasó, dice la palabra, que en la 4ª vigilia de la noche, ¿verdad?, el Señor terminó de orar y fue a ellos, dice, andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se espantaron, en otras palabras, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesucristo les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Yeshua extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos aquí que Cristo camina sobre el mar y manda a traer a Pedro, y dice la palabra que Pedro camina sobre el mar. Pero ¿qué estaba pasando? Que en ese momento el viento recio que golpeaba su cara hizo que tuviera miedo Pedro, y que su fe bajara y que tuviera duda. Y en ese momento él empezó a hundirse. Dice la palabra que Cristo no lo dejó hundir, que él lo tomó, se asió de él, ¿verdad? Lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Aquí la primera enseñanza que yo quiero que lleves en tu corazón: que los problemas que tú puedes estar pasando hoy en día pueden menguar tu fe. Y esa decisión de no permitir que estos problemas disminuyan tu fe es solamente tuya. Así como Pedro dudó, nosotros somos, ¿verdad?, hombres que podemos dudar, que puede hacer que nuestra fe baje en momentos muy difíciles. Pero hay algo que tienes que recordar, que así como Pedro estuvo en el mar caminando, así como Pedro empezó a hundirse, Pedro tuvo la confianza de que Cristo estaba junto a él y le dijo: Señor, sálvame.
Y esa misma confianza es la que tú debes de tener, de saber que Cristo está junto a ti y tú le vas a decir, Señor, sálvame porque no puedo más, para que en ese momento el Señor extienda su brazo, te tome a ti y te saque adelante. En momentos de duda, tu fe puede menguar, pero lo importante es que tengas esa confianza de que el Señor está junto a ti y va a salvarte. Segunda cosa que pasó en la vida de Pedro, y es algo bien importante, es algo que muchas veces nos hemos atrevido a creer o a no creer que pudiera haber pasado esto, mejor dicho, y fue la confesión de Pedro. Dice la palabra, y me gusta leer el relato del Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y el versículo 15. Perdón, voy a hablar sobre la confesión de Pedro, ¿verdad? Y algo bien importante que había pasado. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15, por favor. Es la confesión, no la negación, la confesión de Pedro. Algo bien importante que dijo Pedro, capítulo 16, versículo 15. Llegó el Señor a la región de Cesarea de Filipo con sus discípulos, y dice la palabra que empezó a preguntarles a ellos, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y sus discípulos le contestaron, Señor, estoy parafraseando esto, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y muchos dicen que eres alguno de los profetas que están en la ley y que ahora están personificados en ti. Y el Señor le dijo a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Inmediatamente Pedro se levantó, dice la palabra, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos en esta parte de la porción de la palabra de Dios la confesión tan importante que hizo Pedro de decirle, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el prometido, el ungido. Y cuando él dijo eso, estaba diciendo, sin saberlo Pedro, porque dice la palabra que fue esto revelado por el Padre, y Pedro solamente fue un medio de comunicación, un medio de exteriorizar la palabra del Padre eterno a través de la voz de Pedro. Y él estaba diciendo que él era, Jesucristo era el Salvador del mundo. Y le dice ahí, en dos frases. La primera, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el prometido de Dios para el mundo. Y número dos, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contesta, bienaventurado eres, bendito eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hermano, quiero decirte que esta confesión es la base de la formación de la iglesia, es la base de nuestra fe, ¿verdad? En Cristo nuestro Señor, que Él es el Mesías, el que fue enviado, ¿verdad? Por el Padre Eterno, el Hijo de Dios hecho carne y que fue enviado para salvación de todos nosotros. La formación de estas palabras, ¿verdad? En la formación de la iglesia, perdón, la predicación de estas palabras, la enseñanza de palabras en la formación de la iglesia, ¿verdad? No es la persona de Pedro, como muchos dicen, sino es la declaración que Pedro hizo, porque el Padre inspira a Pedro, porque el Padre le revela a Pedro esto, y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es importante.
Número 3, algo bien importante en la vida de Pedro. Ahora sí, vamos a ver. Y es su negación. A veces, hermanos, y hay que confesarlo y hay que decirlo, hemos juzgado la actitud de Pedro en que cómo es posible que Pedro, conociendo a Cristo, sabiendo quién era Él, lo que iba a pasar, viviendo con Él, algo parecido a lo que le pasó a Judas, ¿verdad? Al momento de la prueba, Pedro termina negando a Cristo. Hermanos, cuidado. Dice en Mateo versículo 26, en el versículo 70, no vayamos ahí, que una criada lo reconoce y le dice, tú eres uno de ellos. Pedro inmediatamente dice, no, yo no soy, y empieza a negar a Cristo. Más adelante, en el versículo 72 del capítulo 26 de Mateo, dice que otra criada también lo reconoce y le dice que él era uno de ellos. Y Pedro no solamente niega, sino dice la palabra que con juramento él dice que no conoce a ese hombre. Tercera vez, por la manera en que Pedro estaba hablando, que estaba platicando con otros, ellos, varias personas, le dicen, por tu manera de hablar, estamos seguros que tú eres también uno de ellos. Y aquí sorpresivamente, en la primera negó, en la segunda vez negó con juramento, y en esta tercera negación dice la palabra que empezó a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. A veces hemos juzgado la actitud de Pedro y hemos dicho, ¿cómo es posible que Pedro pudo haber hecho eso? Y a veces decimos, yo no lo hubiera hecho. Hermano, cuidado, cuidado. Porque nosotros muchas veces estamos negando a Cristo con nuestro testimonio, con hacer las cosas que no agradan a Dios, con hacer las cosas que van en contra de la palabra de Dios, con hacer las cosas las cuales Dios repudia. Y nosotros estamos negando en ese momento a Cristo. Estamos negando al Señor, estamos negando al Padre eterno sin la necesidad, ¿verdad?, de ser un Pedro. Pero sí lo estamos haciendo. También muchas veces negamos a Cristo al no hacer las cosas debidas. Quiero decir, negamos a Cristo al hacer cosas indebidas y negamos a Cristo al no hacer las cosas debidas. ¿Por qué? Porque no obedecemos a Dios. Y quiero decirte y recordarte que la obediencia a la palabra de Dios es básica para que tú no niegues, ¿verdad?, a Cristo. Porque así solamente tu fe va a crecer, y en los momentos difíciles, como le pasó a Pedro, que estaba caminando confiado, dudó y empezó a hundirse, ¿verdad? A través de esta fe, tú tengas la confianza y la certeza de que Cristo está de tu lado y que te va a levantar de ese problema. Hermanos, no neguemos a Cristo. No niegues a Cristo con tu testimonio. Y yo quiero invitarte y preguntarte, ¿cómo es tu testimonio delante de los hombres? ¿Cómo es tu testimonio cuando estás fuera de la congregación? ¿Cómo es tu testimonio con los que te relacionas en tu escuela, en tu trabajo, con tus amigos? ¿Qué piensan de ti? A lo mejor muchos ni siquiera saben que tú eres o que estás intentando ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tu testimonio calla cualquier actitud que tú pudieras tener conforme a la palabra de Dios. Un mal testimonio calla, ¿verdad?, la actitud que puedas tener como hijo de Dios. Entonces la pregunta que quiero dejarte, otra pregunta,
tú estás negando a Cristo. Y si lo estás haciendo, ¿por qué lo haces? ¿Qué tanto has negado de Cristo? Y quiero que reflexiones en esto, ¿verdad? Y cambies tu actitud. Esta tercera parte de la negación de Pedro nos enseña que somos nosotros posibles candidatos a hacerlo. Que así como Pedro tuvo duda en su fe y esa fe bajó, a nosotros nos puede pasar. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hemos aprendido, hemos oído de un Pedro humano, explosivo, ¿verdad? Temeroso, como acabamos de leer, de actitud dudosa también, negador de Cristo. Pero también vemos algo bien diferente. Dice ahí la palabra que en el versículo 25 de Mateo 26, que Pedro, al momento que oye cantar el gallo, se acuerda de las palabras que le había dicho Cristo. Y dice ahí, y lloró amargamente. ¿Qué significa eso? Que él tuvo un arrepentimiento genuino de lo que acababa de hacer. Y lloró amargamente. Ese arrepentimiento es lo que hace que el Señor nos perdone cuando tú le fallas a Él. Ese arrepentimiento es lo que hace que el Señor tenga misericordia y perdone cuando nosotros negamos, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestra vida por nuestro mal testimonio. Y yo quiero invitarte que tú llores también amargamente, que reconozcas que has fallado a Cristo, que reconozcas que te falta, ¿verdad?, buscar más de Dios para que en los momentos difíciles tu fe no mengue y salgas adelante. Porque dice la palabra, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y también dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 12, versículo 19, que el poder de Dios se perfeccionará en nuestra debilidad. Vamos a leerlo, por favor. 2 Corintios, y con esto vamos a terminar el día de hoy. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. El apóstol Pablo nos dice algo bien importante. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo en este momento? Que a través de la debilidad de Pablo, el poder de Dios se perfecciona. ¿Por qué? Porque es cuando tú llegas delante del Señor y dices, Señor, yo no puedo solo. Señor, yo necesito de ti. Señor, ayúdame, levántame, guíame, enséñame. En ese momento es cuando el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad y empiezas a ver realmente el poder de Dios actuando en tu vida. Pero el secreto es hacer las cosas agradables a Dios, no negar a Dios con nuestra forma de ser, con nuestras actitudes o con nuestro testimonio. Pablo estaba diciendo de cierta forma, voy al final de este versículo, voy a poner más atención a mis debilidades para que así, a través de mi obediencia, el poder de Cristo repose en mí. Parafraseando este versículo, es lo que estaba diciendo. Y es lo que yo quiero dejarte hoy en esta mañana. Que pongas atención en tus debilidades, en las cuestiones que tú tienes que trabajar y decirle al Padre que te ayude a salir adelante. En lo mal que aún tienes en tu corazón, en ese pecado oculto que puedas tener en tu vida y en tu corazón, que no has confesado y que no te has arrepentido y que no has llorado amargamente por haberle fallado al Señor.
para que entonces realmente el poder de Cristo repose en ti y ese poder, ¿verdad?, sea mucho mayor, se perfeccione a través de tu debilidad. Que Dios les bendiga a todos y buenas tardes.